invite a otras personas a venir y ver. Entonces Dios hará su obra salvadora y ellos vendrán y se quedarán. Permítanme sugerir 5 cosas que cualquier persona puede hacer para participar de la gran comisión del Salvador, que ayudará a recoger Israel. Acércate a Dios, llena tu corazón de amor por otras personas, esfuérzate por caminar en la senda del discipulado, comparte lo que guardas en el corazón, confía en que el Señor obrará sus milagros. Bienvenidos al Mesón de las Escrituras. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Les saluda Tania Gutiérrez. Les agradecemos de todo corazón por estar aquí y darse su tiempo de participar con nosotros de la lectura de Escrituras. Esta lectura comprende del día 7 de agosto hasta el 13 de agosto y se encuentra en Romanos capítulo 1 al capítulo 6. El libro de Romanos también se le conoce como epístolas, que son cartas que Pablo escribió a los líderes y santos de la iglesia. Esta epístola que Pablo escribiera a los santos de Roma fue con la finalidad de fortalecer y enseñar y hacerles recordar los principios y las ordenanzas que esto habían realizado. Pablo amaba a los santos romanos y quería ayudarlos a estar unidos por medio de su fe en Jesucristo. Tanto los conversos judíos como los gentiles necesitaban ayuda para entender su dependencia de Jesucristo y la manera de recibir las bendiciones de la expiación. Pero a la vez Pablo entendía que estando en Roma era un lugar difícil para vivir y predicar también el Evangelio. También enfrentó oposición por parte de aquellos que malinterpretaban o rechazaban sus enseñanzas. No obstante, Pablo estaba ansioso por ir a Roma y predicar ahí a fin de traer a otras personas a Cristo. En el capítulo 1 de Romanos, en el versículo 7, en adelante dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, por todos vosotros, de que vuestra fe es predicada en todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu y en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar me acuerdo de vosotros, siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Y en el versículo 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Hermanos y hermanas, en estos versículos leídos de los escritos de Pablo, Pablo les hace saber cuánta gratitud y amor sentía él hacia Dios y a Jesucristo, y que su dedicación en el servicio en el Espíritu en cuanto al Evangelio de Jesucristo era sin cesar. Y que a la vez hace una mención muy importante también, que Pablo siempre se acordaba de cada uno de los santos, que siempre estaba en sus oraciones. La muestra de amor y gratitud hacia Dios y también a su prójimo le conllevaba a Pablo manifestar
que Pablo estaba orando siempre por sus hermanos, estaba orando siempre por los santos para el bienestar de sus almas. Y qué hermoso saber apreciar esta declaración de Pablo en Pablo les tenía presente siempre en sus oraciones, ¿no? Qué hermoso principio hasta esta parte, hermanos y hermanas, de que como santos de los últimos días siempre estemos orando también por cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Este principio de enseñanza de Pablo de la oración nos podría ayudar también a nosotros a preguntarnos cuándo fue la última vez que hicimos un acto de servicio, de orar por aquella hermana, por aquel hermano necesitado. Y orar también de repente por nosotros mismos porque necesitamos fortaleza. Que nuestra oración diaria nos motive a desarrollar ese amor especial que podamos sentir por cada uno de nuestros hermanos. Y Pablo pues estaba anheloso de verlos para impartir las enseñanzas del Evangelio de Jesucristo, porque todas las cosas ellos lo tenían en común, como dice en el versículo 12, y también pueda anunciar el Evangelio a vosotros. En el versículo 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo, en estos versículos leídos del 16 al 17, le hace una declaración muy importante y muy especial de que él no se avergonzaba del Evangelio, que él lo vivía, que él lo sentía y lo compartía con todas las personas cuantas veces sea necesario. Vemos el gran amor que Pablo sentía hacia el Evangelio de Jesucristo y las declaraciones de cómo él compartía para la salvación de cada uno de sus hijos y de que estas personas, mediante esa predicación, puedan creer y aceptar a Jesucristo. Que esta invitación de Pablo también sea para nosotros, hermanos y hermanas, de que nosotros no nos avergoncemos del Evangelio, que podamos ser más sociables con todas aquellas personas con quienes nosotros en nuestra vida diaria conversamos y nos demos ese espacio de tiempo para compartir y invitar a venir a Jesucristo y que nosotros estemos dispuestos de brindar ese amor sincero a cada uno de ellos, que nos podamos esforzar por caminar por esa senda del discipulado, a fin de que nuestros hechos y nuestras acciones sean una luz y un estandarte para todos los que están esperando escuchar y aprender en cuanto al Evangelio de Jesucristo. Ellos participarán y sentirán el amor de Dios, sentirán esa fe que ustedes demuestran en cuanto a Jesucristo. Esos mismos sentimientos llegarán a tener cada uno de nuestros hermanos. Muchas veces una forma de invitar a venir a Jesucristo a otras personas es cuando nosotros nos esforzamos por dar un buen ejemplo, cuando nuestras acciones van de acuerdo a nuestros esfuerzos de guardar los mandamientos de Dios. Hermanos y hermanas, a veces el buen ejemplo o el fruto que nosotros demos en ese tiempo que otorguemos en nuestra vida diaria, quizás no lo veamos el fruto de manera inmediata. Pasará un tiempo y sabremos que ese acto de amor y de obediencia a Jesucristo y de transmitir de que nuestros principios son primeros antes que lo terrenal,
son recompensados. Yo sé, apreciados hermanos y hermanas, que en la medida que nos esforcemos por compartir el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo obrará milagros en la vida de cada una de esas personas que desean conocer el Evangelio. Y obrará milagros con nosotros mismos porque nos permitirá tener el valor de hacerlo, el valor de poder compartir el Evangelio de Jesucristo. Y en el capítulo 2 de Romanos, Pablo describe un principio muy importante acerca del verdadero discipulado, que esto se halla en nuestro interior. Capítulo 2 de Romanos, versículo 28 y 29. Recordemos que estos escritos eran para los santos, es decir, para los que ya habían realizado las ordenanzas y los convenios, y también son para nosotros en la actualidad. Al leer en la palabra judío, hermanos, vamos a considerarlos los santos, es decir, los miembros de la iglesia. Y cuando leamos la palabra circuncisión, vamos a cambiarlo por convenio. Entonces, versículo 28, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la que se hace exteriormente en la carne. Versículo 29, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Qué hermosa declaración. Vamos a analizar un poco estos dos versículos para poder entender qué es lo que Pablo trataba de decirle a los santos. Analizar un poco más al detalle estos dos versículos. Porque no es judío. Le estaba comentando que los judíos se reemplaza por los miembros de la iglesia. Pero ¿qué entendemos por circuncisión? En la época antigua, en el Antiguo Testamento, la circuncisión era una señal o símbolo del convenio que Dios hizo con Abraham. Y Pablo utilizó este término circuncisión para referirse a los judíos, es decir, el pueblo del convenio, en la que se enseñaba acerca de lo que en verdad significa ser el pueblo del convenio de Dios. Pablo le estaba tratando de explicar a los santos de que un miembro de la iglesia se le conocía por el esfuerzo de vivir y de guardar plenamente las ordenanzas y los convenios que éstas habían realizado. El esfuerzo de poder vivir y guardar los convenios que hemos realizado sea de corazón. Cuánto de nuestro vaso interior está limpio, ¿no? Entonces, hay una escritura en Alma 60:23, dice, para complementar esta lectura de Pablo. Ahora bien, quisiera que recordases que Dios ha dicho que lo interior del vaso se ha de limpiar primero, entonces lo exterior se limpiará también. Es lo que Pablo le estaba tratando de decir a los santos. ¿Sabes qué? Si en tu corazón, si en tu interior te estás esforzando por mantenerte digno ante los ojos de Dios y te estás esforzando por ser un verdadero discípulo de Jesucristo, en vivir y guardar los convenios en tu vida cotidiana, pues esas son las cosas que le agrada a Dios y no las cosas externas, ¿no? Y lo recalca en el versículo 29, porque lo más importante es lo interior, es decir, tu corazón. Todos podemos tener la mejor intención, ¿no? Todos podemos esforzarnos por tener la buena acción, la buena opinión. Sin embargo,
una cosa es más importante que la otra. En nuestra vida, hermanas y hermanos, siempre hay cosas importantes en la cual tenemos que dar mayor significado. Apreciados hermanos y hermanas, que nuestra vida diaria nos permita centrarnos en Jesucristo, que nuestro vaso interior sea primero. Y me agrada mucho esta escritura del capítulo 2 porque desde el versículo 17 hasta el versículo 23 habla de manera personal. Es como el Señor me estuviera preguntando a mí, me estuviera haciendo una entrevista personal y me dice: oye, Tania, te voy a hacer estas preguntas. Y eso es lo que el Señor nos está preguntando. Pues menciono algunas de ellas. En el versículo 17, he aquí, tú que llevas el nombre de los santos y te apoyas en la ley y te glorificas en Dios. Versículo 21, tú pues que enseñas a otro y no te enseñas a ti mismo. 23, tú que te jactas de la ley con infracción de la ley y deshonras a Dios. Hermanos, me hace meditar mucho estos versículos porque el Señor se está dirigiendo a mí de manera personal. Si hay algunas acciones de manera personal de estos versículos leídos que nos permitan mejorar, pues es el momento. Es el momento de seguir mejorando, de seguir aprendiendo, de que nuestro verdadero sentimiento y amor por el Evangelio sea constante. ¿Estás esforzándote por vivir el Evangelio de Jesucristo? Nuestros buenos y hermanos y hermanas podrían tener como esa percepción de decir, ¿sabes qué? Voy los domingos a la iglesia, pero no necesito ir al templo o no necesito una recomendación porque yo me esfuerzo por guardar los mandamientos. Yo leo las escrituras solo los fines de semana y no es necesario que le lea todos los días, ¿no? Entonces, son situaciones en las cuales, hermanos y hermanas, que nos ayude a reflexionar y a meditar si estas acciones nos está acercando al Señor, si realmente estamos aceptando de convicción al Señor Jesucristo, y si estamos honrando y guardando los convenios que hemos realizado. Es decir, como Pablo mencionó, el convenio que hemos realizado con Dios. Y en el capítulo del 3 al 6, Pablo explica y habla de estos principios de la fe, de las obras y de la gracia del Señor. En estos capítulos de Romanos del 3 al 6 vamos a ver algunas declaraciones de Pablo y algunas expresiones que él realizara, como el de la justificación, el de la ley, la gracia, y vamos a ver algunas definiciones de estas. Por ejemplo, la palabra justificación, que reciban el perdón de los pecados. Al ser declarado sin culpa, el hombre se justifica mediante la gracia del Salvador y la fe que deposita en él, la cual demuestra por medio de su arrepentimiento y obediencia a las leyes y a las ordenanzas del Evangelio. La expiación de Jesucristo hace posible que el género humano se arrepienta y sea justificado, o sea, reciba el perdón de sus pecados. ¿Qué entendemos por la ley? Este término se refiere a la ley de Moisés. ¿Qué entendemos por gracia? Las bendiciones, la misericordia, la ayuda y la fortaleza que tenemos a disposición gracias a la expiación de Jesucristo. Romanos capítulo 3, versículo 23
y 24. Leámoslos por favor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestación de su justicia. En estos versículos, hermanos y hermanas, lo que Pablo estaba tratando de enseñar a los santos en Roma, tanto a los judíos como a los gentiles, es que gracias a la expiación de Jesucristo, todos podríamos ser justificados de nuestros pecados. ¿Qué entendemos por gracia? La gracia es un medio divino de ayuda o fortaleza que se recibe mediante la abundante misericordia y el amor de Jesucristo. Importante de que todos los santos fueran justificados de sus pecados. Gracias a la misericordia y la gracia de Jesucristo. La gracia proviene de la misericordia y el amor de Dios. Toda persona mortal necesita de esa gracia divina. Decía, todos somos justificados de nuestros pecados gratuitamente y gracias a la expiación divina de Jesucristo. Ya por ese medio y el poder habilitador del Señor Jesucristo, todos podemos ser justificados, es decir, todos podemos tener la oportunidad de recibir el perdón de nuestros pecados. Y esa es una bendición que otorga Dios a través de su Hijo Jesucristo para todos los hijos e hijas. En este tiempo, hermanos y hermanas, nosotros solos no podemos lograr ese perdón. Es necesario que es la gracia de Dios el que nos da esa fortaleza, el que nos da esa ayuda para que las buenas obras de cada uno de ustedes y nosotros tenga la capacidad de que podamos ser sostenidos por Él. En el capítulo 4 de Romanos, en el versículo 16, dice que por tanto la promesa es por la fe, para que sea por la gracia, a fin de que sea firme para toda la descendencia. Hermanos y hermanas, esta promesa está dada para todos. Cuando Pablo expresara a los santos de Roma, cuando el Señor expresara para Abraham, para Moisés, pero también es para nuestra época. Esta promesa de que cada uno de nosotros debemos desarrollar ese principio de la fe es cuando la gracia abunda en nuestra vida, porque necesitamos desarrollar esa fe en Jesucristo para que surja efecto esa promesa de bendición, de que la gracia pueda entrar en nuestra vida y de esta forma seamos justificados de nuestros pecados. Y todo esto lo debemos gracias a la expiación de Jesucristo. Qué hermosa escritura de promesa, hermanos, y considerar en nuestra vida que en este proceso de preparación, en este proceso de probación, Jesucristo una vez más es la parte central en nuestras vidas, en la cual Jesucristo nos brinda esa paz que necesitamos. El capítulo 5 menciona, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz. Promesa de recibir paz en nuestra alma, en nuestro interior. Es por eso que en esos principios que hablábamos hace unos momentos, que nuestro compromiso interior es lo más importante, ¿no? Que si en nuestro corazón y nuestra conciencia se halla limpio, como expresara Pablo en alguna de sus declaraciones, nuestro sentimiento completo estará
lleno de paz, ¿no? Hermanos y hermanas, vemos que en estas hermosas escrituras de lectura, Pablo procuraba ayudar a los santos a entender la gracia de Cristo, enseñando acerca de su conexión con la fe y las obras. La gracia es un don de Dios y nuestro deseo de ser obediente a cada mandamiento de Dios es como extendemos nuestra mano mortal para recibir ese sagrado don de nuestro Padre Celestial. Pablo, con todas esas experiencias que él había vivido, ya que él había pasado muchas dificultades difíciles, muchas tribulaciones, y precisamente con esas experiencias de testimonio vivido, escribía estas epístolas para fortalecer a los santos. En el capítulo 6 habla acerca de andar en vida nueva. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, recuerdan la experiencia de su bautismo y cuáles fueron esos sentimientos que tuvieron? Sería bueno recordar siempre para poder entender el significado verdadero de esta ordenanza. Y en el versículo 22 y 23 del capítulo 6 de Romanos: mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuán importante es esta ordenanza del bautismo y lo que ello significa, de que todos tenemos la oportunidad de cambiar, de andar en vida nueva. Y esta es la invitación que Pablo realizara a los santos. Y a otra ordenanza del bautismo realiza esta expiación que Jesucristo realizara por usted y por mí, porque Él dio la vida por cada uno de nosotros. Gracias a la expiación de Jesucristo, todos nosotros podemos levantarnos, todos nosotros podemos ser limpios de pecado. Realmente quiero agradecer y expresar profunda gratitud por este amor y por el sacrificio expiatorio que Jesucristo otorgara por todos nosotros. Realmente es importante saber que en este tiempo caminamos por la fe, andamos por la fe, vivimos por la fe, y que ese sentimiento del amor puro en cuanto al Evangelio de Jesucristo sea constante, que cada día nos esforcemos por ser una luz y un estandarte a todos nuestros hermanos y hermanas. Lo importante es recordar nuestros bautismos, las ordenanzas que cada uno de nosotros hemos recibido. En mi vida personal, cuando efectué mi ordenanza de bautismo, fue un acontecimiento muy especial. Pregunté a Dios en oración y Él me respondió. Él me guió al sendero correcto, me permitió conocer la verdad del Evangelio, sentimientos de mi ordenanza, el bautismo, me permitieron tener un sentimiento de amor profundo hacia el Salvador, porque yo sentí, cuando me sumergieron en el agua, sentía que todo mi peso del error, del pecado quedaba ahí. Sentía el amor de Dios. Y después que me levantaron del agua, pude sentir una paz, una tranquilidad. Cuando me otorgaron y me confirmaron como miembro de la iglesia y recibir el don del Espíritu Santo, solo tenía sentimientos profundos de amor de Dios y tenía muchos sentimientos de llorar y llorar porque sentía tan grandemente el amor de Dios en mi corazón.
En el nombre de Jesucristo. Amén.